Ella también está ahí, por supuesto, junto a la alcaldesa Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, que la veo con una sonrisa hoy día especial, una de las figuras políticas mejor evaluadas, la mejor evaluada. Con Gabriel. Sí, así lo veo. Lo estábamos pasando mejor antes de llegar al programa, estábamos más entretenidos en comerciales. No estábamos riendo mucho con Gabriel. Yo le digo que se parece a Gabriel Boric. Puta, yo no sé si eso es un halago de su parte, alcaldesa, o no. Entonces, a esta altura se me olvidan todos los nombres. Entonces, ¿cómo te llamas? Y tú le dije, Gabriel. Y tú me dijo, yo me llamo Isabel. Oye, estamos tonteando. Entre tanta risa, también logramos comentar un par de cositas de la contingencia, ¿no es cierto, alcaldesa? Sí. Y muchas de ellas tienen que ver con esta última encuesta CEP que no podemos evitar preguntarle, alcaldesa, porque usted aparece como una de las mejor evaluadas de su sector. ¿Cómo toma esto? Y si esto ya de alguna manera la perfila como una candidata presidencial. Eso, al tiro. Eso, bien. A ver, yo quiero señalar que ya no ponemos al tiro. Sí, en serio. no se vaya por la rama. En Providencia tenemos muy buenos, sí, en Providencia tenemos muy buenos profesionales, un gran equipo. Muchos de ellos venían de antes, la mayoría, algunos traje yo. Pero la verdad es que trabajamos en armonía, trabajamos muy duro, nos reímos mucho, nos queremos mucho. Y lo que ustedes ven es cuando yo anuncio lo que ha hecho el equipo. Entonces, claro, yo tengo mucha suerte de poder ser la cara visible de un gran equipo. Cuando ustedes ven las cosas que estamos haciendo en seguridad ciudadana, o en fiscalización, o en la lucha contra el comercio ilegal, o en la lucha contra la prostitución, todo eso son equipos maravillosos que hay detrás. Entonces, claro, yo me siento súper honrada de poder tener ese equipo, de poder liderarlo, trabajar con ellos. Y claro, yo doy a conocer lo que el equipo está haciendo. Entonces, yo siempre señalo que esto no es alcaldesa, mío, esto es de un equipo maravilloso que tengo mucho. Pero una papeleta Matei Toa, por ejemplo. Mire, cuando faltan 3 años, yo siento que la gente hoy día está preocupada de la delincuencia. Está preocupado, ¿no es cierto?, de la inflación. Me parece que es como una falta de respeto. Y por eso que no hablo del tema, porque no falta tanto tiempo. En 3 años pueden cambiar tantas cosas que yo realmente siento que no vale la pena. No sí, es alcaldesa. para nada tema hoy día. No Sí, es tema. pero no mire, es tema. es cierto lo que dice usted, el trabajo que se hace puntualmente en el municipio, que es parte de un equipo, y está muy bien que usted lo reconozca así. Pero por otra parte, usted también ha sido muy firme en temas nacionales, en temas de contingencia, y ha sido bastante dura también para criticar la labor de las actuales autoridades o incluso de las anteriores autoridades. Yo creo que también va por ahí la aprobación, más de lo que usted hace solo en Providencia. Bueno, Priscila, la verdad es que uno cuando es alcalde o alcaldesa, los temas son mucho menos políticos, son mucho más del quehacer cotidiano de la familia. Decir que cuando uno sale a la calle se va a sentir un poco más tranquilo o menos tranquilo. Eso tiene que ver con luminaria, eso tiene que ver con poda de árboles, eso tiene que ver con seguridad ciudadana, eso tiene que ver con tantas cosas, ¿no es cierto? Y la gente, yo creo que aprecia en este minuto más la labor esa cotidiana, la labor del día a día, en que tratamos de mejorarle, por ejemplo, la educación de los hijos, o el acceso a la salud, las vacunas, etcétera. Yo creo que la gente está apreciando más eso que, por ejemplo, una reforma constitucional, teniendo claro que la reforma constitucional también es necesaria, pero hay como más cercanía en este momento de la ciudadanía con los alcaldes y las alcaldesas. Esa es mi impresión. Alcaldesa, y entonces entrando ya en esa materia, y también precisamente la encuesta CEP, donde los chilenos señalan que su mayor preocupación es la seguridad. Ayer estuvimos en una pauta, en un punto de prensa suyo, en el que hablamos del Parque Bustamante, un eje histórico fundamental de Providencia, donde ustedes están haciendo un proceso bien relevante respecto a la seguridad. Si nos puede contar un poco de eso también. Perfecto. Lo que pasa es que el Parque Bustamante es un parque precioso. Y desde que yo llegué acá como alcaldesa, he querido que sea un parque que lo puedan gozar, claro, vecinos, no solamente de Providencia, sino que de todo Santiago, y recuperarlo, ¿no es cierto? Y habíamos empezado con varios planes, bueno, después vino el estallido, después vino la pandemia, todo eso se vino abajo. Pero ahora lo hemos retomado. Y entonces, por ejemplo, la parte sur, donde está el anfiteatro, eso lo queremos transformar en una plaza preciosa para niños. Y vamos a tener muchos juegos infantiles, etcétera. Pero justo ahí, en la vuelta esa, tenemos un problema de comercio sexual,
que le hace la vida de verdad imposible a nuestros vecinos y vecinas. Y de ellos larga data. se levantan en la mañana y ven todos los retos. Sí, porque la verdad es que toda la noche ruido, gritos, pelea, en fin, pero además en la mañana fecas por todas partes, humanas, condones usados. Muchos vecinos se fueron del barrio por lo mismo. Hemos estado así. Sí, Sí, y nosotros queremos que vuelvan y que ese lugar sea un lugar de verdad maravilloso. Claro, entonces estamos trabajando con los vecinos, pero también con carabineros, que son fundamentales. Y yo aprovecho a agradecerle al mayor Álvarez, que es nuestro comisario, y que nos está ayudando muy fuertemente con todo el equipo de la 19 Comisaría, con nuestro equipo de fiscalización y con nuestro equipo de seguridad ciudadana. Son 3 equipos distintos en que nos coordinamos diariamente qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar, a qué hora, quiénes van a ir, etcétera. Es un trabajo súper planificado. Y entonces, lo que estamos haciendo, y hemos ido tomando distintas medidas para ver qué es lo que resulta, y lo vamos evaluando además con los vecinos, qué resulta, qué no, etcétera. Entonces, por ejemplo, decidimos prohibir el estacionamiento alrededor del parque, pero a los que se estacionan ahí, que obviamente que van al comercio sexual, le sacamos el parte y le mandamos la foto del parte a la casa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Claro, Sí. si lo que estamos siendo Un gran superclaros. desincentivo. No queremos que haya comercio sexual ahí. Sí, Punto. hay que espantar a los clientes Así para que hay no un haya gran clientes desincentivo. sexuales. Sí. Hay que espantar a los clientes, exactamente. Ya hemos pasado 150 partes y los hemos mandado a su domicilio. Sí. Y lo vamos a seguir haciendo. Alcaldesa. Y de hecho, si pudiéramos mandar la foto afuera en el sobre, lo haríamos. No, porque además va con la si no foto tiene- que sería la prueba. Sí, tiene razón, alcaldesa, y Es también... broma. Pero Sí, es nos broma. tiene que contar cómo le va con esa medida, porque si esa medida resulta, imagínese, también se puede aplicar en otras comunas que tienen también problemas con el comercio sexual. En otras partes. Que además tienen tantas externalidades para los propios Exactamente. vecinos. Pero mire, le quiero hacer una pregunta, alcaldesa, porque hace pocos Pero minutos... además hemos puesto ¿Sí? puntos fijos. ¿Ya? Sí. Dale una pregunta. Sí, ahora le hago Pero la pregúntame tú, Ya. Priscila, no hay Ahora sí, problema. sí, que tenemos un delay para que la gente entienda. Mire, es que hace algunos minutos escuchábamos a la ministra Carolina Toá hablar de la ola de delincuencia que venía del gobierno anterior, básicamente, y que finalmente se está Ella realizando dijo por largo tiempo. por largo tiempo, es una ola que en el fondo es lo que recibió el gobierno actual. Y resulta que dice que se está realizando un trabajo tardío, que se instalaron bandas criminales por mucho tiempo en nuestro país y ha sido por lo mismo muy difícil poder atacarla. ¿Cómo lo ve usted si finalmente el presidente Boric, parte de su promesa de campaña era detener la ola de delincuencia, y lo que ha ocurrido en la realidad, en lo concreto, es que finalmente estamos peor? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo lo ve? ¿Y cuáles serían las soluciones? Porque finalmente también ya sabemos perfectamente cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasa. A ver, por un lado, efectivamente se ha permitido que en Chile se instalen bandas criminales, se ha permitido una inmigración donde no sabemos quiénes son los que están entrando. Muchos de ellos vienen con prontuarios grandes, nosotros lo vemos acá a diario. Por ejemplo, todos los motochorros que hemos pillado, digamos, todos extranjeros. Y muchos de ellos habían entrado a Chile hace 3, 4, 5 días atrás. O sea, vienen a delinquir. ya previamente conceptados Sí. con otra gente, vienen a delinquir, ¿no? Los traen a eso. Y eso efectivamente no se ha enfrentado, y en parte no se ha enfrentado porque no han habido los instrumentos. El tema, ¿no es cierto?, del narcotráfico en las poblaciones, por un lado, es falta de aplicación en gobiernos anteriores, en todos los gobiernos anteriores. Por otra parte, también, recordemos que en el gobierno anterior se mandaron muchos proyectos de ley para dar más facultades, y las personas que hoy día están en el gobierno se opusieron a todos esos proyectos de ley y la mayoría no fueron aprobados, y esos hubieran sido realmente herramientas muy útiles, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la delincuencia y también, tengo la impresión, la inmigración ilegal, etcétera. Así que nadie puede decir que todo sea culpa de este gobierno, nadie lo puede decir. Efectivamente, hay culpas compartidas. Sí. Sin embargo, lo que pasa con este gobierno es que cuando fueron oposición,
no solamente se opusieron tenazmente a cada uno de esos proyectos de ley que les hubiera dado facultades a Carabineros, etcétera, sino que además agredieron mucho a Carabineros, los acusaron de muchas cosas, y eso significó que más o menos un 27% de los Carabineros se fuera de la institución. Hoy día nosotros tenemos muchos menos Carabineros en Providencia que lo que teníamos hace 4 años atrás. Y eso, a mi juicio, el gobierno no ha hecho un mega culpa. Oiga, y la ministra Toa tampoco. Tampoco, es bueno el punto que hace entre el presidente y la ministra Toa, porque algunos dicen que con la idea de indultar a personas, el presidente justamente le hizo muy flaco favor a la ministra y al subsecretario Toa y Monsalve, que venían trabajando en esta mesa, que finalmente terminó en nada y esperamos que se vuelva a levantar, comillas, ¿no? Pero le quería preguntar, al margen de la crítica que es real con respecto al sector del presidente que se puso a varios proyectos antes, ¿qué le diría usted al presidente Boric para avanzar en definitiva, de una buena vez por todas? Porque es real, ¿ah? Él, para ganar la presidencia, recuerden ustedes que la segunda vuelta, y nos tocó reportearlo con Gabriel en su minuto, cambió el discurso, se fijó en un punto con respecto al tema de delincuencia que no estaba en la primera vuelta o en la primera parte de la campaña, si usted quiere, y de eso poco nada hemos visto en este año. O sea, está difícil la cosa. ¿Qué le diría usted, digamos, para que avancemos de una vez por todas al margen de los problemas y las polémicas? Francesco, mira, hay varios tipos de delincuencia y cada uno tiene que tener una estrategia distinta, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, todo lo que es el robo de madera, que eso es complicado porque genera mucho dinero y ese dinero después se invierte en armamento. Y ese armamento puede terminar en droga, en cualquier otra cosa. Así que eso tiene una estrategia. Después, por ejemplo, todo lo que es el terrorismo en el sur tiene otra estrategia. Lo que es el narcotráfico en las poblaciones, yo creo que lo que mejor se ha hecho es en Medellín. Yo recomendaría que fueran a ver efectivamente qué es lo que se hizo en Medellín. A mí me tocó bueno, viene el presidente de Colombia ahora, exalcalde de Medellín en alguna oportunidad. Claro, pero no es el que le hizo estos cambios. No, bueno. Petro no es el que hizo estos cambios. Pero podrá comentarlo. No sé. Pero Medellín, que era una de las ciudades, podrá comentarlo, exactamente. Pero yo creo que hay que ir allá, porque lo que hicieron ahí, mira, Francesco, yo creo que el gran problema que hemos tenido en Chile para enfrentar la delincuencia es que hay un sector al que yo pertenezco que siempre dice más carabineros, más cárceles. Sí. Y hay otro sector que pertenece el actual presidente y todo su equipo, ¿no es cierto?, que dice, no, este es un problema social. Y la verdad es que son ambos. Es un problema social y al mismo tiempo se requieren más carabineros y más cárceles. Son ambas cosas juntas. Y lo que hicieron en Medellín, fue justamente, por ejemplo, intervenían un barrio completo y en el fondo veían dónde estaban los narcotraficantes, todos para adentro, los acusaban, etcétera, pero al mismo tiempo organizaban buenos colegios, buenos lugares para los vecinos para juntarse, y lo que vamos a hacer nosotros también a partir de marzo, que vamos a hacer, sí, mucha prevención. Pero alcaldesa, en ese sentido, usted nos dice, su sector defiende el tener más carabineros y todo este tema, y también el sector del presidente Boric dice que esto es un problema sistémico y hay que hacer todo junto. Pero ¿qué hacemos ahora entonces con la mesa de seguridad, que finalmente queda quebrada con el sector en el que usted pertenece, se baja de esta mesa de seguridad? ¿Cómo entonces nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo dialogamos en el término de seguridad? Yo tengo la impresión que lo que va a hacer nuestro sector es que va a proponer, mire, a ver, hay un tema que es imposible sentarse a la mesa cuando usted cree que en realidad lo están tratando, ¿cómo decirlo?, en forma, se están riendo un poco de usted. ¿Cómo usted se sienta después de...? Porque aquí hubo un intento bien importante por cerrar el acuerdo de seguridad ciudadana el día 30 de diciembre. Y nunca dijeron que al día siguiente iban a indultar. Imagínense el papelón que hubiéramos hecho nosotros. Si hubiéramos firmado y todos felices, se firma el acuerdo de seguridad ciudadana y al día siguiente aparecen los indultos. ¿Saben lo que pasa? Es que es reírse del otro sector, es faltarle el respeto. Entonces, eso hace muy difícil. Cuando no hay respeto entre las partes, es súper difícil sentarse a una misma mesa a negociar porque se quiebran las confianzas. Entonces, yo creo que lo que va a pasar ahora es que nuestro sector va a proponer muchas medidas y van a tratar de obtener, ¿no es cierto?, los votos suficientes
para que efectivamente se llegue a proyectos de ley y a leyes ya debidamente... O sea, va a trabajar en una agenda paralela. Aprobada, digamos. Yo creo que van a trabajar en una agenda paralela. Ojalá porque en que este no. momento no hay cómo sentarse. Así que desgraciadamente cuando se rompen las confianzas de esa manera, uno pierde cara si se siente. O sea, es un tema, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, tiene Es como mucho que usted va a ir- no, No, mejor. dígalo. No, pues es como que usted tiene una tremenda pelea con su pareja un día y eso es re público y al día siguiente aparecen sonrientes, tomadito del brazo, nadie le va a creer. Po. Sí, la entiendo. Y en ese sentido, alcaldesa, por ejemplo, los dichos del presidente Boric que las personas indultadas no eran delincuentes. Y ayer precisamente Tele 13 revela este reportaje sobre Luis Castillo, no, que tiene un amplio prontuario policial. ¿Es ahí, por ejemplo, donde ustedes ponen las alertas precisamente? Condenado a delitos comunes. En primer Sí, lugar, indesmentible. el presidente que estudió Derecho nunca jamás debió haber dicho que él creía que eran inocentes. Eso no lo puede decir el presidente. Él puede decir que puede indultar porque son personas que han sufrido demasiado, porque tienen una familia, por razones humanitarias, lo que quiera. Tiene esas facultades. Pero él venir a erigirse como Dios, que este es inocente y este no, y a este lo condeno y a este otro no, perdón. Para eso existe el Poder Judicial, existe la Fiscalía que los persigue, existe los jueces de garantía que se preocupan de que todo se haga bien y después existen, ¿no es cierto?, los jueces de primera, segunda y tercera instancia. Entonces, la verdad es que una persona como el presidente de la República que estudió 5 años de Derecho no puede hacer lo que hizo. ¿Alcaldesa? Es realmente increíble el error. Ahora, dicho eso, la verdad es que sí eran delincuentes, po. Alcaldesa, es probable que el presidente... Ahí están las imágenes, o sea, lo que Sí. hizo Canal 13 anoche fue increíble. Sí, mire, solamente para resumir, Luis Castillo, uno de los indultados, tiene 5 condenas, 26 causas judiciales, también tiene delitos cometidos en el estallido social, además videos confirman que participó en saqueos y ataques al registro civil en noviembre de 2019. Con video esto es indesmentible. Pero, alcaldesa, con su experiencia política, ¿cuál es la lectura que hace usted del indulto que aplicó el día 30 de diciembre el presidente Boric? Porque esto lo iba a hacer tarde o temprano. Probablemente se equivocó en el momento, justo cuando estaba en la mesa de seguridad. Pero, ¿por qué? O en algún minuto, no sé, ¿cuál es la lectura que usted hace? ¿Por qué lo Sí, hizo? es muy particular. Sí. Me pasa, y esto a lo mejor a mucha gente no le va a gustar y mucha gente a lo mejor no va a coincidir conmigo, pero yo les voy a contar lo que yo siento. Lo que yo siento es que finalmente ellos de alguna manera alentaron todos los saqueos y todo el desorden como una forma de ponerle fin al gobierno de Piñera. Y que en el fondo los están indultando porque de alguna manera se lo deben. Porque ellos fueron carne de cañón de propósitos políticos que habían detrás. ¿Porque ellos hicieron el trabajo sucio? Esa es mi sensación, porque ellos son los que hicieron el trabajo sucio, pero en el fondo los que hoy día están en el gobierno los alentaron. Lo que querían era votar el gobierno. Ahora, Y eso es muy grave. Por es eso que muy les digo grave. que La hay que acusación es- sentarse la acusación a una es- misma mesa de... Sí, lo que usted... Es muy grave. Y le agradecemos Perdón, que no nos es una diga, acusación. que nos dé su opinión de manera Yo- tan yo transparente, lo- pero es súper Eso potente es lo que usted yo está diciendo. siento. Pues que es un eso es lo que yo sentimiento. siento. Evidencia de esto no Por tiene, eso ¿no? que Francesco lo estoy diciendo con... No tengo evidencia y por eso que lo estoy diciendo con cuidado y también dije que a lo mejor mucha gente no iba a estar de acuerdo conmigo. Pero eso es lo que yo siento. Y de alguna manera cuando uno dice, bueno, tanto interés, ¿no es cierto?, en demostrarlos como personas inocentes cuando claramente no lo eran, uno dice, perdón, esto no es pura ingenuidad. No puede ser pura ingenuidad. Es que usted además una dice, pena, es pero que eso usted es lo además que yo dice otra cosa, porque unos podrían decir, bueno, alentar claro, pero para generarle un problema al gobierno, alcanzar los cambios que la sociedad necesita, póngale el apellido que quiera. Pero usted dice votar el gobierno de Sebastián Piñera, una cuestión antidemocrática, algunos dirían sedición. Bueno, a ver, pongamos hacer daño, cada uno ponga el verbo que quiera, ¿no? Pero eso, finalmente es eso.
Ahora, finalmente... O sea, se jugó muy al límite ahí. Se jugó muy al límite y yo siento, digamos, que finalmente la salida de... Y por eso que nosotros, por ejemplo, varios alcaldes, antes del 15 de noviembre, nos pusimos de acuerdo, hicimos unas consultas en nuestras comunas, porque también uno ve como alcalde, ¿no es cierto?, y eso a lo mejor no le va a gustar a otro sector de la población, que dicen, no, que a la Constitución no hay que moverle nada. Yo en cambio siento, digamos, que nosotros como sociedad tenemos que escucharnos entre todos, y si hay un grupo muy grande, más del 60%, que no quiere la actual Constitución, yo creo que hay que cambiarla. Y uno no puede atrincherarse en que ganó el rechazo con el 62%, porque todas las encuestas señalan que hay más de un 60% que quiere cambiar la Constitución. Entonces, uno no puede ser ni tan intransigente para un lado, ni tan intransigente para el otro lado. Nosotros tenemos que ver, hay problemas claramente de inequidad en Chile. Hay problemas de distinto acceso a la salud que no son aceptables. Hay problemas de que muchos padres que tienen niños que son estudiosos, que quieren ir a estudiar medicina, por ejemplo, no tienen ningún buen colegio donde ir, porque no tienen el dinero para pagar. Entonces, uno tiene que ir viendo cuáles son los dramas, cuáles son los dolores de nuestra sociedad, y algunos no le van a gustar a un sector y otros no le van a gustar al otro sector. Pero lo que pasa es que si nosotros queremos un país en el que todos podamos vivir, en el que nos podamos reencontrar, en el que nos podamos tener un país más digno, con mayor equidad, etcétera, hay que, por un lado, cambiar la Constitución, y por otro lado también hay que decir explícitamente que nunca más se va a usar la violencia como método de acción política. Son cosas, ¿no es cierto?, que yo siento que cualquier persona que está como en el centro, que no es muy ni de izquierda ni muy de derecha, sino que finalmente quiere salir adelante, yo creo que son muchas cosas en las que muchos van a estar de acuerdo. Sí, alcaldesa, es que es bien importante lo que dice usted, porque finalmente los indultos del presidente son muy contradictorios precisamente para ese mensaje que tienen que enviar los políticos. Sobre todo cuando se tiene que trabajar para endurecer las penas, para que haya justicia, sobre todo para quienes han cometido tanto daño para nuestro país. Ahora, yo me imagino que usted no es la única que piensa así en su sector, y es probable que más personas atribuyan precisamente los indultos del presidente a este favor que se les debía a aquellos que hicieron el trabajo sucio, tal como lo dice usted. ¿Es por eso que se va a trabajar en una mesa paralela? ¿No se van a volver a sentar en la mesa? ¿Qué es lo que se ha conversado? En este momento es imposible. Yo no he conversado exactamente bien con esto, porque es más bien trabajo de los parlamentarios. Yo lo único que les digo es que es imposible sentarse después de que uno se siente que de alguna manera ha habido un boicot al trabajo, ¿no es cierto? Porque la ministra Toá y el subsecretario Monsalve estaban haciendo un buen trabajo, claro, y se estaba avanzando. Pero nadie nunca dijo eso, nadie nunca advirtió de esto. Imagínense que se hubiera cerrado el acuerdo y al día siguiente esto hubiese sido, hubiéramos sido los hazme reír, ¿no? Entonces, en el fondo, en este momento no existen las confianzas, desgraciadamente, porque yo creo que efectivamente hay que avanzar en una agenda de seguridad. Pero ¿cómo tener confianza cuando el propio presidente de alguna manera te quita la alfombra debajo del piso? Entonces es una situación muy compleja, porque por un lado hay que avanzar en una agenda antidelincuencia rápido, es urgente. Necesitamos más carabineros, necesitamos más PDI, necesitamos más atribuciones, necesitamos muchas leyes, etcétera. Entonces eso es urgente. Y por otro lado, es imposible sentarse con el que el día de ayer se rió de ti de esa manera, públicamente. Entonces, estamos en una situación compleja, pero yo creo que hay que salir con una agenda antidelincuencia, porque es lo que más necesita las personas. Probablemente esto no se va a hacer en una mesa, porque es imposible hacerlo en este momento en una mesa. Es una pena. ¿Y qué llamado entonces le haría usted al presidente Boric para recuperar esas confianzas? Porque claro, usted hace una muy buena evaluación de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve, pero aquí al parecer el error está precisamente en el presidente de la República. ¿Qué llamado le haría directamente a él para recuperar estas confianzas y volver a sentarse en la mesa? Yo no osaría darle ninguna recomendación a ningún presidente de la República, no, creo que no corresponde, pero yo creo que él con su equipo tienen que entender que lo que sucedió, porque no solamente fue grave lo que sucedió, sino que además fue, perdón, pero tan mal hecho todo. O sea, se equivocan en el número de la ley, se equivocan en la lista, se equivocan en todo. Entonces uno dice, a ver,
¿cómo están gobernando? ¿Cómo están gobernando? ¿Están improvisando? Lo que pasa es que ellos fueron electos como personas jóvenes que supuestamente iban a cambiar toda la política, etcétera. Pero cuando uno tiene que tener gente también de más experiencia en los equipos y al final las canas se han ganado. Yo tengo hartas canas, aunque no se note. Pero, alcaldesa... Pero no, en el fondo uno necesita una mezcla de, poniéndonos serio, pero ¿no? si esa mezcla uno está... necesita mezcla de la fuerza de la juventud, pero también... Perdón, perdona, Pri, pero teniendo a la ministra Toá, a la ministra Analía Uriarte, al ministro Marcel, al ministro Montes, yo creo que el tema está. El problema es que, claro, frente a ciertas decisiones, no sé quiénes serán esos asesores particulares, claro, justamente lo que decía recién la Sí, porque cuando dice usted que es un equipo joven y probablemente el círculo más cercano al presidente es realmente joven, pero usted lo atribuye a la falta de experiencia o derechamente, alcaldesa, y usted como además dice las cosas como son, o a la ignorancia. Son unos chambones. Los que hicieron todo eso son unos chambones. ¿Qué quiere que le diga? O sea, que alguien se equivoque de número de ley. Claro. Perdón, pero yo lo he hecho al día siguiente. No, sí, y más encima porque está... Son ya errores demasiado infantiles. Sí, no, porque... O que se equivoquen en la listita. No, sí. Si eso no se hace... Alcaldesa, mire, yo le quiero... Mire, hay un tema que es bien relevante, lo abordamos a principio de esta semana, justo después de Año Nuevo, cuando Se está riendo, Gabriel. Cuando los padres tuvieron que hacer filas en algunos colegios que están precisamente en Providencia, sí, con un tema que de verdad era realmente humillante, o sea, una situación muy indigna por la que tuvieron que pasar estos padres para poder cambiar, para poder optar a una lista de espera. ¿Usted conversó con alguna autoridad de esos establecimientos? Porque entiendo que hay un libro digital que no se está aplicando y que esta situación podría evitarse. Claro. Es en el fondo trabajar en esto para que no se vuelva a repetir el próximo año. ¿Qué antecedentes tiene usted? Porque además, imagínese, también había unos apoderados que fueron asaltados en la fila. Con arma de fuego. Con arma de fuego. Horrible. A ver, aquí hay dos problemas. Uno, que es la forma, eso de estar afuera en la fila, pero la angustia sería la misma si efectivamente la fila se hiciera en forma digital. Porque hay una angustia, claro. En el otro caso, además, está la indignidad de tener que hacer la fila afuera, no tener dónde ir a un baño, en fin, ¿no es cierto? Pero lo que esa fila está reflejando es la desesperación de muchos padres de tratar de darle una buena calidad de educación a sus hijos. Eso es lo que está detrás de esa fila. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que antes, si uno tenía un chico que de verdad era estudioso y que le iba bien, uno se preocupaba de que pudiera entrar a Las Tarrias o al Instituto Nacional, o sí, al Liceo 1, al 7, al Carmela, obviamente, y ahora no hay dónde ir. Usted, si hoy día tiene un niño que se esfuerza, no hay dónde mandarlo. No hay cómo a ese niño, aunque tenga un 6-8, un 6-9, sí, aunque esté haciendo todo el esfuerzo posible, aunque los padres, ese niño, la tómbola lo puede mandar a un colegio pésimo y ese niño, en el fondo, de alguna manera, le están coartando todo su futuro. Eso es lo que duele. Lo que duele es que en realidad, a ver, yo salí con un 6-9 del colegio. Fui becada al colegio alemán. Mis padres no lo hubieran podido pagar. Yo tengo súper claro que si yo no hubiera tenido esa calidad de la educación, yo no hubiera entrado a la universidad y no hubiera llegado a donde he llegado hoy día. Yo le debo mi vida, de alguna manera, a esa beca que recibimos mi familia en el colegio. Y me pasa entonces que cuando yo veo muchos otros niños que a lo mejor son mucho más inteligentes, que a lo mejor trabajan mucho más de lo que yo trabajé cuando era niña, pero que no tienen esa posibilidad de tener la beca, de ir a un buen colegio, eso me duele el alma. Porque nosotros tenemos que tener claro que no todos los niños, no todos los jóvenes son iguales. Hay algunos que quieren estudiar medicina, hay algunos que quieren estudiar ingeniería, hay otros que quieren ser futbolistas, hay otros que quieren ser mecánicos, hay otros que quieren ser, no sé, deportistas, y todo eso es válido. Todo eso es válido. Lo que yo siento es que a ninguna persona que tiene algún talento especial se le debiera quitar la posibilidad de desarrollar ese talento por dinero. O sea, el hecho de que tenga o no tenga acceso a dinero no puede significar que tenga o no tenga acceso. Sí. Lo que no puede suceder
es que a nuestros niños que se están esforzando y que tienen un 6.8 y que tienen un 6.9, como yo lo tuve en su minuto, no tengan ninguna posibilidad de ir a un buen colegio en Chile, y por lo tanto muchos de ellos se van a quedar en el camino. Eso es lo que a mí me da rabia. Sí, alcaldesa, es cierto, hay que trabajar en eso para que de alguna manera también se premie el mérito. O sea, ¿de qué sirve que él se saque la mugre estudiando si finalmente no va a poder acceder y va a ser igual que el porro del curso, por ejemplo? Pero le quiero hacer otra pregunta, alcaldesa, ya para... Es que ese es el tema. Sí. Y además, perdón, hay que darle también la oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Alessandri una muy buena carrera de gastronomía. Esos niños a lo mejor no les interesa la matemática, claro, y no les interesaría ir a un colegio como era antes el Instituto Nacional. Pero igual merecen tener un gran curso de gastronomía, claro, con los mejores profesores, con el mejor acceso, porque te fijas, porque es otro talento y es tan válido como el uno. Lo que yo no entiendo es por qué queremos hacerlo a todos iguales cuando los niños no son todos iguales. Sí, tiene razón, y poner el foco en eso. Alcaldesa, yo sé que se tiene que ir, tiene una pauta muy apretada hoy día, por eso también agradecemos que converse con nosotros, pero quiero hacerle una última pregunta. Porque yo sé que usted es una persona y una política, aunque dice las cosas sin pelos en la lengua, muy prudente. Y se lo voy a decir por experiencia personal, porque en el año 2013 tuvimos una conversación, probablemente usted ni se acuerde, que fue en una pauta cuando usted era ministra del Trabajo. Y resulta que en esa oportunidad todavía no había un candidato definido de la derecha para presentarse a las presidenciales. Y nosotros le decíamos en ese minuto con Karim Bute, un periodista de que trabajaba en Chilevisión en ese minuto, le preguntábamos, le preguntamos si usted sería candidata presidencial. Y usted dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Incluso nosotros tratábamos de convencerla y usted, no. Y resulta que 2 o 3 meses después, usted asumió la candidatura que dejó Pablo Nogueira en el camino. Otra de esas vez parece. Sí, pero la asumió. Y yo le quiero preguntar hoy día, por segunda vez, alcaldesa, yo sé que quedan 3 años, y como sé, es una mujer muy prudente, pero se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Usted descarta 100% ser candidata presidencial? ¿Con la aprobación que tiene? Priscila, justamente por las preguntas que usted me hicieron en el año 2013 y porque trato de ser prudente, ya me he dado cuenta que uno no puede descartar nada. Muy bien. Me quedo con eso. Este móvil, entonces. Hagamos eso. Guardemos este móvil, dejémoslo aquí. Pero sí le quiero hacer súper claro. Pero sí quiero hacerle súper claro. Faltan 3 años. A mí me ataca eso de andar candidateándose, me ataca. Yo soy alcaldesa, me tomo esto con pasión, con mucha seriedad. Estoy trabajando para que Providencia sea la mejor comuna. Lo que venga o no venga después, Dios dirá. No ando en eso. En 3 años más, chiquillos, yo voy a venir a este mismo punto. Voy a venir a buscar a la alcaldesa y le voy a hacer esta misma pregunta. Sí, muy bien, alcaldesa, muchas gracias. Y que le digan a su partido también, porque la última vez eligieron a Lavín y mira cómo les fue. Ya, alcaldesa, muchas gracias. Que esté muy bien. Gabriel. Que le vaya muy bien, alcaldesa, y que tenga un excelente año. Chao. Un abrazo. Chao, Gabriel. Sí, porque sabe, decían, no, ¿cómo se te ocurre? 3 meses después de